micrófono realmente? Por eso. Por eso. ¿Sí? Bueno, listo. Me voy a sentar, gracias. Es que a mí me gusta mover las manos mientras hablo y con el micrófono no puedo. Pero bueno, vamos a hacer lo posible porque salga bien igual. Yo voy a hablar un poco sobre mi obra y en realidad como una excusa para hablar un poco de lo que pienso de la estenopeca en general, de lo que significó para mí y de lo que creo que significa para todos los fotógrafos que empiezan en a transitar esta técnica, como una posibilidad de saber, de aprender más de fotografía y de sentirse un poco más libres a través de la fotografía. Hoy veía, revisando las cosas para la charla, veía el título de la muestra y de la presentación, decía, qué pretencioso que es eso, ¿no? Suena como súper pretencioso. Pero en realidad creo que es la única posibilidad que tuve de sintetizar en un título lo que a mí me interesa decir sobre la fotografía estenopeca. Me quedé muy enganchado escuchando la charla anterior en relación con lo válido que es la fotografía estenopeca como una herramienta de inclusión, en el sentido de, un poco lo que decía Marina, la posibilidad de construir una herramienta que nos permite hacer algo. Eso es genial porque si uno entiende que puede construir una herramienta para trabajar, ya se siente un ser humano, para empezar. Y por otro lado, siempre recuerdo la frase que decía Susan Sontag de que la fotografía era la forma moderna de ver el mundo y que si uno puede construir una cámara encima y con esa cámara hacer fotos, es como que está súper integrado al mundo. Y me parece que ese es uno de los puntos muy interesantes del uso de la estenopeca en temas de inclusión social. Y me parece muy buena la aclaración que hacía Marina y que creo que es imprescindible que los chicos que viven en la calle y construyen una cámara, que entiendan que no trabajan con una cámara digital, no porque no tienen plata para comprarla, sino porque pueden construir una herramienta que es tal vez más útil que una cámara digital para aprender ciertas cosas y encima la construyen ellos, ¿no? Un poco era el resumen, lo hablábamos con Marina en algún momento, que poniéndolo en términos muy de la calle, cualquier gil con plata tiene una cámara digital, ¿sí? En cambio, para construir una cámara estenopeca hay que saber cómo funciona la luz, hay que saber cómo la luz forma la imagen, hay que saber cómo el material sensible responde a esa luz, y todos esos conocimientos sirven también para después manejar una cámara digital. Entonces, digo, quería hacer un poquitito en la introducción, me tomo un poco de lo que escuché antes porque me pareció realmente interesante y me parece que puede encajar perfectamente con lo que yo tenía preparado. Por otro lado, yo siempre trato de hacer una reivindicación de la fotografía estenopeca en términos de contemporaneidad. Se la presenta en muchos casos erróneamente como el inicio de la fotografía. Todos los que estudiamos mínimamente historia de la fotografía, digo, no soy ningún experto en historia de la fotografía, pero todos los que estudiamos mínimamente historia de la fotografía sabemos que todas las primeras imágenes que se hicieron en la historia de la fotografía fueron hechas con lente, porque la cámara con lente existe desde 300 años antes de la aparición de la fotografía. Y que la cámara estenopeica solo se usó en la antigüedad para algunos experimentos al principio de la fotografía y sobre todo finales del siglo XIX dentro del movimiento pictorialista, que la usó precisamente y de alguna manera con el mismo criterio que la usamos nosotros ahora, para salirse de las imposiciones del mercado fotográfico, que recién empezaba, pero que ya estaba construyendo lentes que tenían demasiada definición para el gusto de los fotógrafos. Entonces utilizaron la cámara estenopeca para salirse un poco de esa alta definición que tenían los lentes. Empezado el siglo XX, la cámara estenopeca desapareció del mundo de la fotografía, porque la fotografía se dedicó a otra cosa, se dedicó a la velocidad, a la rapidez, al instante,
Y eso fue lo que dominó toda la fotografía durante los primeros 50, 60 años del siglo XX. A partir de 1960, 1970, algunos fotógrafos empezaron a rescatar la técnica estenopeica y la mayor cantidad de fotos estenopédicas en la historia de la fotografía se han hecho en los últimos 15 años, no al principio de la fotografía. Gracias, paradójicamente, a toda esta tecnología que necesitamos para hablar de estenopeica. Sí, a internet, a la computadora, a la comunicación que pudieron tener los fotógrafos a través de la web, fotógrafos que estaban haciendo fotografía estenopeica en distintos lugares del mundo y que de repente se empezaron a conectar a través de la web, a compartir experiencias, a difundir. Y entonces ahí un montón de gente descubrió que la fotografía estenopeica era una alternativa a la fotografía y que en realidad no es una técnica primitiva, sino que es una técnica que estuvo siempre ahí, como en un camino paralelo a la fotografía comercial, podríamos decir, a la fotografía con lente, y que solamente a partir de determinadas inquietudes culturales, podríamos decir, que surgieron en los años 60 y 70, y después a través de la comunicación que se puede dar, por suerte, de individuo a individuo a través de Internet, a partir de la popularización de estas tecnologías, se empieza a reflotar o a ver, simplemente a ver como un camino alternativo. Todos los estudiantes de fotografía, y me imagino que acá hay mucha gente que ha pasado por cursos de fotografía o escuelas de fotografía inclusive, han visto la técnica estenopeica en algún momento y han construido una cámara probablemente y han hecho una foto. En general, queda la fotografía estenopeica en ese estadio, es decir, como comprobación práctica de que se puede hacer una imagen con un agujerito por las propiedades de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, en muchas escuelas técnicas se construyen cámaras estenopeicas en las clases de física, no en las clases de fotografía, para mostrar cómo funciona la luz simplemente. Y muchas veces queda en eso nada más, en un experimento que lo único que demuestra es la factibilidad del mismo experimento. Pero después la fotografía siempre termina yendo hacia la tecnología de punta, de última generación, entonces queremos tener la mejor cámara, la más nueva, la de más megapíxeles, la de mejores lentes, etc. Y es rara, o era, por suerte cada vez hay más, rara el fotógrafo que tomaba la fotografía estenopeica con seriedad, en el sentido de decir, bueno, esta es una herramienta que me permite hacer imágenes, puedo encontrarle una utilidad más allá de demostrar que puedo hacer imágenes, es decir, puedo construir una obra, puedo trasladar una idea o desarrollar un concepto a través de la fotografía digital, la fotografía estenopeica. Lapsus. Lapsus. El inconsciente, qué mal, ¿no? Ya acá tendría que irme. Bueno, entonces, digo, reivindicar la fotografía esto, primero no como una técnica antigua o primitiva, ¿sí? Sí le podríamos decir que es una técnica básica, si queremos, o una técnica precaria, si consideramos los materiales que se utilizan en general para fabricar cámaras, ¿sí? Pero como toda técnica, me voy a apoyar en un señor ahí que sabía un poco más que yo de esto, sirve como técnica si la conocemos. Lo mismo pasa con cualquier otra cámara de fotos o con cualquier herramienta que usemos fotográficamente. Una de las ventajas que tiene la cámara estenopeica es que la construimos nosotros. Al construirla nosotros la conocemos por dentro, sabemos cómo funciona y lo sabemos realmente, porque la construimos desde cero. Y eso nos permite entenderla. Es decir, es muy difícil entender lo que pasa dentro de una cámara digital. No sabemos. O sea, podemos saber si hay conexiones eléctricas, microchips, ¿sí? Hay algo que funciona ahí adentro y que hace que una imagen aparezca. En la cámara estenopeica nosotros podemos saber exactamente qué sucede porque nosotros la construimos. Y entonces tenemos como principal deber para construirla, entender los principios fundamentales de la fotografía, entender qué es lo útil realmente y fundamental e imprescindible en una cámara de fotos y qué no, cuáles son las cosas accesorias. Desde el momento que entendemos cuáles son las cosas principales para hacer una imagen,
podemos empezar a operar sobre ellas y a modificarlas, ¿sí? Yo tuve un profesor cuando hice mi curso básico de fotografía que era muy inteligente como docente y hacía preguntas que nos hacían pensar mucho, ¿no? Y me acuerdo que a veces entraba en la clase, cuando había otro docente dando la clase, él era como el capo ahí, y abría la puerta y decía, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, ¿por qué las imágenes son rectangulares y los lentes son redondos? Y cerraba la puerta y se iba. Y nos quedábamos todos así, nunca lo había pensado, ¿sí? Bueno, ese nunca lo pensé, es muy común que aparezca cuando uno empieza a hacer fotografía de estenopeca. Porque uno se pregunta eso, por ejemplo, claro, pero si yo hago un agujerito y fabrico la cámara, la imagen que obtengo es circular. ¿Y por qué siempre todas las fotos son cuadradas o rectangulares? ¿Quién decide eso? Bueno, lo decide la tradición del medio fotográfico, del medio artístico, la industria, que considera que hay una porción del círculo de imagen que se puede ver y otra no. ¿Por qué el material sensible está siempre paralelo al lente? ¿Por qué no puede estar en diagonal? ¿Por qué no? Claro, porque saldría desenfocado, sí. ¿Y por qué no se pueden hacer fotos desenfocadas? Porque cuando uno empieza a plantearse todas esas cosas, se empieza a dar cuenta que la visión del mundo que uno tiene, la visión de la fotografía que uno tiene, está construida de alguna manera por las fotos que vio y por las cámaras fotográficas que compra. Y entonces ahí es donde entra el tema de decir, pero si la construyo yo, entonces tengo que poner el material sensible paralelo, tengo que hacer una ventanita rectangular o cuadrada, o puedo obviarlo eso y investigar otros formatos. Entonces es muy importante la experimentación en fotografía estenopeca, esto lo sabemos todos los que enseñamos estenopeca, para empezar a generar en el fotógrafo, sobre todo en el fotógrafo que ya tiene años de fotógrafo, que tiene más cosas incorporadas como deberes en la cabeza, a investigar eso, los distintos formatos, las distintas cosas. Yo traje las primeras fotos que vamos a ver, tienen que ver con experiencias personales, cuando empecé a hacer estenopeca. Y como todos los fotógrafos, cuando empecé a hacer estenopeca, quería tener una cámara estenopeca que tuviera la definición de una cámara con lente. Era como, no podía salirme de eso. Era como, la foto tiene que estar definida, porque es casi un deber en determinados círculos fotográficos, sobre todo en los que yo estudié, y estamos hablando de hace unos cuantos años, en que la fotografía tiene que estar en foco, tiene que estar definida, tiene que tener calidad, como se dice en fotografía. Calidad que, entre paréntesis, solo se refiere al foco y a la definición. Sí, cuando se habla de una imagen de calidad, es una imagen enfocada y con buena definición, no importa la luz, el modelo, el tema, es solo eso. Entonces me deslomaba haciendo cámaras estenopecas que tuvieran muy buena definición. Obviamente que en ese proceso había errores, entre comillas errores. Entonces salían fotos, toqué algo que no debía. Salían fotos extrañas, con formatos extraños, aparecían perspectivas que nunca había visto en una cámara fotográfica. Sí, deformaciones que nunca había visto. Dibujos hechos con la luz, que tampoco nunca había visto. Descubrí que la idea de que la luz viaja en línea recta nada más no es muy cierta haciendo este tipo de fotos, o por lo menos la representación de la luz que tenemos puede no ser tan recta como se dice. Y toda esta investigación, en realidad todas estas experiencias, me fueron convenciendo de que había otra fotografía, de que había otro mundo en la fotografía y que yo no estaba capacitado hasta ese momento para verlo, porque estaba demasiado concentrado en mirar por un visor, en tratar de elegir si gran angular o tele, si el foco, si esto, si lo otro, si lo demás allá. Empecé a descubrir que había un mundo de libertad, y a eso me refería antes, dentro de la estenopeca, en el sentido de poder decidir a partir de una idea
construir una cámara y que la imagen que daba esa cámara respondiera a la idea que yo tenía. Para mí eso fue un descubrimiento genial, no lo tenía como conceptualizado dentro de la fotografía, porque no tenía la capacidad, o no sabía, sí que lo sabía, nunca me había puesto a pensarlo, que podía construir mis herramientas para hacer fotografía. Cuando descubrí que podía construir mis herramientas, puedo construir la que quiera. ¿Qué tengo que hacer para que la herramienta funcione? Saber cómo construirla, y para eso tengo que estudiar. Y tengo que profundizar en las cosas que ya sabía, porque de última el sistema fotográfico es universal. Digo, la luz se comporta de la misma manera en una cámara estereopeica, en una cámara digital o en cualquier tipo de cámara. Pero cuando uno empieza a construir la cámara, empieza a descubrir muchas cosas que aprendí, que cuando las aprendí decía, ¿para qué me sirve esto? Bueno, ahí le empecé a encontrar aplicación y empecé a ver como las dos vertientes de la posibilidad estereopeica. Una, construir una cámara con un elemento que nos gusta y ver qué imagen nos da. Esa es muy divertida. La otra es decir, bueno, yo quiero un determinado tipo de imagen. ¿Qué cámara necesitaría construir para que esto suceda? Y en el medio también hay cosas como mixtas. Los dos trabajos que yo traje tienen que ver un poco con algunas frases también que a mí me pegaron mucho en el momento que las leí y que respondían un poco a las ideas que yo estaba teniendo alrededor de la fotografía estereopeica. Se las voy a leer, son muy cortitas. Una es de Willie Sanderson, que fue un fotógrafo y docente estadounidense, que fue uno de los pioneros del uso de la estereopeica en el siglo XX, ¿no? Perdón. Y él decía, la fotografía puede ensamblar fragmentos visuales del tiempo independientemente de la combinación visión-memoria. La historia puede ser ahora y el universo puede estar aquí, fotográficamente. El egocentrismo de construir cámaras que coincidan con las limitaciones de la visión humana necesita ser cuestionado. Esta es una idea que se repite a lo largo de todos los fotógrafos que hacen estereopeica y que investigaron muy profundamente el tema. La cita del otro fotógrafo, que es Dominique Strauban, fotógrafo belga, dice: no solo vemos en un 99% a través de nuestra memoria, sino que además lo que percibimos o sentimos está casi enteramente programado por alguna idea preconcebida de lo que deberíamos ver. Quizás varios prejuicios existentes sobre qué es una imagen deformada o no en fotografía son debidos a la aceptación como norma de las limitaciones inherentes a la percepción visual humana. Podríamos citar 800 frases por el estilo. Estas son dos de las que a mí más me gustan, pero hay como una constante en esta idea de que estamos atrapados de alguna manera en la visión fotográfica por nuestro ojo. Creemos que lo que vemos es lo normal y que todo lo que se salga de lo normal es una deformación. Y la fotografía apoya esa idea, la fotografía en general, la construcción de cámaras fotográficas apoya esa idea, y entonces terminamos teniendo como una visión limitada de determinadas cosas. A partir de esto y de algunos otros textos, yo me inspiro mucho en lo que leo para imaginarme cosas, es que se construye la primera de estas series, bueno, la segunda también, pero la primera que vamos a ver, que ya muchos la deben conocer. Bueno, estos son todos algunos ejemplos de las experimentaciones que fueron dándose a lo largo de estos años. Visiones Encontradas es una serie que yo hice entre el 2001 y el 2003, sí, está bien, y que no la continué. Yo siempre lo cuento esto, no la continué porque si no hubiera estado toda la vida haciendo la misma serie, y me parecía que tenía que cambiar, tenía que hacer otras cosas. Siempre la cito como ejemplo en las charlas porque, primero porque me gusta. Entonces, como me invitan a una charla y yo puedo hablar de lo que quiero, hablo de lo que me gusta, eso está clarísimo. Pero además, me parece que es una buena conjunción esta serie de estas dos ideas que yo planteaba recién. La idea surge de
un texto también que leí, que no lo traje hoy, me olvidé traerlo, de un fotógrafo, Peter Lauritis se llama, un fotógrafo de un país nuevo, estos países nuevos que aparecieron, que ahora no me acuerdo cuál, creo que Estonia. Y él es filosofa sobre la estenopeica, planteándose la idea de que en cada lugar donde hay un agujerito, del otro lado hay una imagen estenopeica. Es decir, que atrás de una cerradura hay una imagen estenopeica, que atrás del agujero que hizo una polilla en un saco hay una imagen estenopeica. Y la verdad que tiene razón, es decir, en cualquier lugar donde pueda pasar la luz por un orificio chiquitito, del otro lado se está formando una imagen. Que nosotros las veamos o no las veamos depende de diferentes condiciones, pero las imágenes están ahí, están formándose. Entonces, de alguna manera él dice, bueno, una buena forma de entender el mundo, dice en una frase, sería poner material sensible detrás de esos agujeritos, para ver cómo se ve el mundo. A mí me pegó mucho esa frase y entonces intenté empezar a trabajar sobre esa idea. La primera idea era medio impracticable, que era tener una cámara que se pudiera aplicar en esos agujeritos que hay en distintos lugares del mundo. Era medio complicado. Entonces decidí, bueno, hay agujeritos en distintas cosas, objetos y cosas que se usan en el mundo que se desechan. En la basura hay un montón de elementos agujereados. Entonces empecé a juntar en la calle, cosa que no me cuesta nada, empecé a juntar en la calle objetos que tuvieran distintos agujeros. Obviamente todavía estaba muy influenciado por la cuestión de la definición, etc. Entonces quería buscar objetos que tuvieran agujeros lo suficientemente chiquitos como para tener imágenes definidas, ¿sí? Bueno, yo no expliqué nada de lo que es la estenopeica, pero me imagino que todo el mundo acá lo sabe, por eso está. Si no, nadie va un domingo a la tarde a escuchar una charla si no sabe de qué se trata. Entonces, todos más o menos deben saber, o si no, lo preguntarán después. Hay un diámetro óptimo para los agujeros estenopeicos para tener la mejor definición de imagen en una cámara. Entonces, una cosa que descubrí, que los objetos que encontraba no tenían agujeros muy chiquitos, eran más bien grandes. Entonces, me costaba. Después además me había puesto como un protocolo en que los objetos tenían que estar encontrados en la calle. No podía agarrar una bombilla del cajón de la cocina, no, tenían que estar encontrados. Estamos hablando del 2001, ¿no? Época de crisis, los cartoneros que tomaban las calles, tenía que ver también con esta cuestión. Bueno, el agujero más chiquitito que encontré fue este, del centro de un reloj. Y dije, bueno, voy a hacer la cámara necesaria para que este agujero dé buena definición. La hice, después le van a ver la cámara, y conseguí esta imagen. Ahora, una vez que la conseguí, dije, bueno, ya está, conseguí una imagen definida. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Es decir, bueno, podía seguir tratando de encontrar agujeros tan chiquititos como este, pero me iba a costar mucho. Pero me gustó más la idea de que el objeto en sí formara la imagen, y dijeron, bueno, había encontrado algunos objetos que me gustaban como objetos, pero o no tenían el agujero tan chiquito o tenían varios agujeros y era medio complicado en la formación de imagen, etc. Entonces dije, bueno, voy a empezar a probar esos agujeros. Tuve que construir una cámara especial para usarlos, pero bueno, los objetos, tengo ahí una serie de objetos de los que utilicé, los voy a pasar más o menos rápido. Cada uno de esos objetos representaba un desafío en términos de el tamaño que tenía el agujero, si tenía más de uno. Hacer cálculos para la exposición era bastante complicado. Pero bueno, verán ahí mis anotaciones técnicas, ¿sí? en cada uno de esos agujeros. Pero lo más sorprendente fue descubrir que todos ellos formaban imágenes, ¿sí? Todos podían formar imágenes, que también en la estenopeica hay cosas como preestablecidas. Todos los manuales de estenopeica dicen que el agujero debe tener un diámetro así, así, para conseguir una imagen. ¿Por qué? Porque también estamos atravesados los fotógrafos estenopeicos por la fotografía en general.
Entonces tratamos de imitar con la estenopeca lo que vemos en otras fotografías. Hago una digresión, pero lo pensé mientras estaban dando la charla a los chicos. Es casi imposible salirse de hacer retratos, ¿no? Con la cámara estenopeca. O sea, en todas las experiencias así de gente que empieza a hacer cámara estenopeca y sobre todo en gente marginal y que dice, bueno, pero yo construyo la cámara, pero puedo hacer lo mismo que haría con una digital, con esta. Entonces, el retrato es como si es algo que uno quiere hacer y necesita hacerlo de alguna manera. Estamos atravesados por todo eso. Bueno, la cuestión fue poder salirse de eso. Me costó mucho, es un tipo bastante estructurado en muchos aspectos, y me costó salir. ¿Qué se ríen? Sí, yo la escuché, ya vamos a arreglar. Bueno. En muchos aspectos sí, soy muy estructurado, y me costó mucho salir de la idea de que la foto tenía que estar definida, que tenía que estar en foco. Pero bueno, por otro lado tenía muchas ganas de usar esos objetos que habíamos visto. Entonces empecé a construir primero una cámara que tuviera el tamaño suficiente como para que esos agujeros formaran imagen. Una de las cosas que se descubre cuando uno se pone a investigar, que esta idea del agujero óptimo es una posibilidad. Después también existe la posibilidad de hacer la cámara adecuada para el agujero que tenemos, valga la inversión de los términos. Y que teniendo la posibilidad de hacer una cámara del tamaño suficiente, casi cualquier agujero del tamaño que sea puede producir una imagen. Y si los agujeros son varios, bueno, las imágenes se superpondrán y harán otro efecto en la fotografía final. Pero bueno, la idea fue construir una cámara que tuviera el tamaño suficiente para que esos objetos que me gustaban formaran algún tipo de imagen, y a partir de eso empezar a experimentar con esos objetos. La cámara terminó siendo hecha así con unas cajas de monitor de computadora, y la bicicleta era el trípode, ¿no? Para poder usarla. Ahora hay una foto de la cámara en funcionamiento. Después, las pruebas, es decir, probar cada objeto y ver qué tipo de imagen se podía lograr. De paso, ir descubriendo los tiempos de exposición. ¿Sí? Todas las fotos que ven están hechas en mi terraza, vamos a decir que era el banco de prueba. Ir como entendiendo qué era lo que iba a ver la cámara a partir del objeto que se ponía en el lugar del estenopo. Hay unas mesas, unas sillas que aparecen un montón de veces. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer una foto, en general me gusta que salga. ¿Sí? No tengo, yo siempre les explico a los estudiantes que tienen que tener mucha tolerancia al fracaso para hacer estenopeca. Yo tengo muy poca, y entonces me preparo mucho. Digo, cada vez que voy a hacer una foto quiero que salga, ¿sí? Entonces pruebo la cámara infinitas veces hasta que estoy seguro de cómo va a funcionar. Entonces todas esas pruebas me servían para poder poner después en cada uno de esos objetos el número F que tenían, para poder calcular el tiempo de exposición, etcétera, etcétera. Todo eso lo hago como se hace casi siempre en esta técnica, siguiendo algunas fórmulas que son bastante precisas, y a partir de esas fórmulas y de los resultados que uno obtiene, hacer pruebas empíricas, que es la forma definitiva de saber que una cámara funciona. Cada objeto da una imagen distinta, entonces la idea era un poco que cada objeto tuviera su foto. Con cada objeto yo saqué una sola foto. Y la obra final, como las voy a presentar acá, es el objeto más la imagen que ese objeto produce. ¿Sí? Entonces la cámara tiene un elemento para intercambiar objetos delante y poder hacer fotos con distintos objetos. Y después cada foto está como asociada a un lugar. Todas las fotos están hechas en la esquina de Cabildo y Juramento, como una forma de mostrar las distintas visiones de un mismo lugar a partir de los distintos objetos. Y el título de cada foto es la fecha y la hora en que fueron sacadas.
O sea, como el lugar, la fecha y la hora, una cosa así súper de la fotografía documental o de la fotografía como registro. Y por otro lado, la imagen que tiene que ver más con las distintas visiones que se pueden tener de una imagen o de un lugar, mejor dicho, a partir de imágenes hechas con distintos objetos que podrían metaforizar de alguna manera distintos fotógrafos, distintas técnicas o distintas visiones, precisamente como se llama la serie. Es muy interesante cómo queda la impronta del objeto en la imagen, en cada lugar donde hay un rayo de luz que brilla o que pega de frente en la cámara, se dibujan los agujeros de la cámara, la forma de los agujeros. En algunas imágenes es muy notorio, como en esta, por ejemplo. En otras está un poco más oculto dentro de la imagen, pero realmente fue sorprendente ver cada imagen que aparecía. Creo que esta fue una de las series que más me ayudó a mí a deshacerme de la definición en la fotografía. Le voy a decir, bueno, la verdad que se pueden conseguir imágenes muy interesantes, aunque no haya nada definido, nada en foco, nada nítido en una imagen fotográfica. Y me parece que en algunos casos transmite mucho más. Y por otro lado, esto es algo que a mí siempre me queda rondando. La foto siempre tiene algo de documental, ¿no? Para los que conocen esa esquina, habrán visto en la foto los cambios que se produjeron en los últimos años, ¿no? Es decir, edificios que no están, o que cambiaron, o que... Porque a pesar de todo uno sigue tratando de reconocer cuál es el referente de la fotografía, ¿no? Cuando uno ve una foto intenta encontrar el referente. Estos últimos objetos, estos últimos dos, fueron como un agregado en el 2003, porque me invitaron a hacer esta muestra en el Fotoclub Argentino y, bueno, decidí agregar un poco más de fotos, acepté objetos encontrados por otra gente, es el anterior que vimos, me lo regalaron. Hasta ese momento solo confiaba en mí para encontrar objetos. Y decidí en ese año hacer esa muestra y cerrar la serie, porque estaba tan entusiasmado con esta idea y con esa serie que todavía seguiría haciendo fotos, o sea, todavía se siguen encontrando cosas, cada objeto es una foto distinta, entonces siempre se renueva de alguna manera, pero se renueva la imagen, no se renueva la idea. Y ahí es donde ahí me hacía un poco de ruido y decía, bueno, voy a seguir trabajando toda la vida sobre lo mismo, porque no tiene mucho sentido. Tal vez en algún momento retome, todavía la tengo guardada la cámara, y los objetos, obviamente, pero tal vez retome la idea en algún momento, o no la idea está, y ahora la vamos a ver de alguna manera desarrollada en otra serie, pero retomar esta cámara y esta forma de sacar fotos. La otra serie que vamos a ver, que se llama Centro y Periferia, tiene un poco más de elaboración desde el otro lado, o sea, al revés, en el sentido de imaginarse algo, imaginarse una imagen, valga la redundancia, imaginarse quiere decir eso, ¿no? Pensar una imagen, construir una cámara para poder lograrla. En todas las experiencias que hice en los primeros años de Stenopeica, obviamente, y como muchos de nosotros al empezar a hacer fotografía Stenopeica, experimenté con distintos formatos de respaldos curvos, respaldos planos, en diagonal, etcétera, etcétera. Y un día se me ocurrió sacar al material sensible del lugar lógico, que era el lado opuesto a la cara donde estaba el estenopo, y ponerlo de forma circular, como si fuera alrededor del estenopo. Y empecé a conseguir imágenes muy interesantes, con unas, y no puedo evitar el término, me da mucha bronca, pero unas deformaciones tan grandes que me costaba reconocer el modelo. Es decir, yo hacía la foto y después miraba el resultado y decía, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta parte? ¿Qué es esta otra? A tal punto que para poder entender esa imagen, fue muy gracioso, no la tengo escaneada esa, por eso no la traje, agarré una hoja del diario, ¿sí? Una hoja creo que eran las ofertas de Coto, de un diario, la pegué en la pared
puse la cámara ahí centrada con esa hoja y saqué una foto de eso. Cosa de después poder tener la foto y compararla punto por punto con lo que había fotografiado para entender dónde había quedado cada parte de lo que yo veía en el resultado final. A partir de eso empecé a como delirar un poco con esta idea de que las cámaras de fotos nos muestran solamente lo que el fabricante quiere. Es decir, esto que les conté hace un rato del docente que decía, ¿por qué las imágenes son cuadradas o rectangulares y los lentes son redondos? Y volví a retomar esa idea y dije, claro, de las fotos que nosotros tomamos con cualquier cámara, vemos un recuadro, que es una parte central, que es la que el fabricante decide que tiene la definición necesaria para convertirse en una fotografía. Y después está todo el círculo de imagen que queda fuera de eso, que es como el descarte. Y relacionándolo con la geopolítica y con la situación de nuestro país en el mundo, y etcétera, etcétera. Estoy hablando del 2003, ¿sí? Estábamos como en el horno, ¿no? Y decía, bueno, pasa un poco lo mismo en la fotografía que en el mundo, ¿no? Hay un centro que es el que tiene la razón, es el que organiza, es el que está ordenado, es al que todos aspiramos a llegar de alguna manera. Y después está la periferia de la imagen, eso que a nadie le importa mucho, que tiene aberraciones cromáticas, esféricas, entonces a nadie le interesa. Y me puse a pensar cómo nosotros, como periferia, en esa cuestión política, tratamos de parecernos al centro, ¿no? Tratamos de acomodarnos a lo que pasa en el centro y de organizarnos como si fuéramos centro cuando no lo somos. Bueno, a partir de ahí surgió la idea de hacer fotografías donde coexistieran en una misma imagen esas dos visiones, el centro y la periferia. Es decir, lo que está ordenado, encuadrado y correctamente organizado, junto con lo que queda afuera. La construcción de esa cámara llevó un rato, ¿sí? Porque tenía como unos problemas técnicos bastante complejos a resolver. Hay toda una cuestión con la distancia entre el estenopo y el material sensible y la luz que llega y etcétera, etcétera, que da por un lado la definición y por otro la exposición al material sensible. Bueno, toda una serie de cuestiones a resolver porque yo quería que fuera efectivamente dos puntos de vista en una misma cámara y en una misma toma. Sí, entonces había que resolver ciertas cuestiones. Construí varias, después terminé usando esas dos. Y un poco el concepto de la cámara está expresado en este gráfico que lo hice yo, así que disculpen. Algún día algún buen diseñador me hará uno. Lo podemos convencer, ¿no? Un videíto animado de la cámara, sacando fotos. La idea era que a través de una sola exposición se pudieran lograr imágenes interesantes en el centro y en ese pedazo de película puesto en forma circular y perpendicular al estenopo, que tuviera una exposición más o menos buena en las dos cosas para después poder ampliarlas y copiarlas, etc. Bueno, después de varios meses de intentos terminó siendo este el modelo de cámara. Y vamos a ver algunas de las imágenes logradas con eso. Esta serie estuvo durante muchos años, está todavía en proceso, diría, de vez en cuando hago alguna foto para ella, pero la empecé por ahí en el 2003 y la exhibí por primera vez hace 2 años, porque nunca podía resolver la forma de mostrarla. Es como muy difícil de ver, en algún punto difícil de entender la imagen. Porque yo quería que se viera esto, es decir, si lo logran entender, en la foto chiquita es una foto bien clásica, es como, podría ser el formato más clásico que hay en fotografía, la 6x6, ¿sí? Es un formato similar al de la Hasselblad, la Rolleiflex, medido milimétricamente, que es la imagen que se forma en el fondo de la cámara. Y el resto es el círculo de imagen que el resto de las cámaras o las cámaras comerciales dejan afuera y no consideran, pero
registrado en una película que encima ni siquiera está paralela al estenopo. Entonces hay como deformaciones en relación con lo que nosotros vemos muy raras, que hacen que las imágenes se deformen bastante, y que me parece que responde bastante a esta idea de cómo nos deformamos nosotros a veces para tratar de parecernos al centro, ¿no? Pensé que cerraba mucho por ese lado la idea. Tiene muchos problemas técnicos, o sea, problemas técnicos para tomarlas, para ampliarlas y después también para montarlas y lograr ubicar esas fotos de forma tal que se entienda la idea desde lo visual, ¿no? Es un poco complicado. Recién hace 2 años logré resolver esa cuestión, que fue presentarlas de esta manera, tratando de que la imagen del centro se correspondiera visualmente con la parte de la imagen de la periferia que le corresponde, como para poder hacer una continuación visual entre ambas. En el medio hay cuestiones muy interesantes que le suceden a uno como fotógrafo, y que yo, como soy básicamente docente, soy docente y fotógrafo, no sé, soy las dos cosas a la vez, siempre las cuento estas cosas. Los artistas no las cuentan, pero los docentes sí. Cuando yo empecé a hacer las primeras fotos de esta serie, esta es una de las primeras, me aparecía esa especie de estrellita luminosa que aparece ahí en el centro de la foto del centro, valga la redundancia, aparece como una estrellita luminosa. Que en ese caso, que estaba fotografiando un negocio de celulares que se llama Star Cells, bueno, quedaba bien la estrellita ahí. Pero era un problema técnico que no podía resolver, ¿sí? Porque eso se produce por la luz que, entrando en la cámara, rebota en la película que está puesta en perpendicular al estenopo, rebota ahí y va a parar matemáticamente al centro del centro, ¿sí? Deducción. No, sí. O sea, la primera... No, está bien, es buena la pregunta. La primera vez que apareció dije, ¿qué carajo es esto? Debe ser algo que reflejó luz. Porque además, y esto es interesante, cuando sacaba fotos, las primeras pruebas yo siempre las hago con papel fotográfico, porque es más rápido todo. O sea, hago la prueba, revelo, veo enseguida si la cámara funciona o no. Cuando hacía pruebas con papel fotográfico no pasaba esto. No me preguntes por qué, porque no tengo idea. Debe ser porque el papel, al ser menos sensible, ese rebote de luz no lo afectaba. Cuando hice las primeras tomas con película, porque esto está hecho con film, digamos, del 120, me empezó a aparecer esa estrellita. Y no tenía forma de sacarla, o sea, primero pensando que era. Pensé que era un error en la primera foto. Cuando todas las fotos me salían con luz, dije, no, esto es problema de la cámara. Bueno, hasta que llegué a la conclusión de que era eso. Lo terminé de comprobar, si te interesa, poniendo un pedacito de película en el fondo de la cámara sin poner película y sacando una foto y no aparecía. Entonces dije, bueno, evidentemente es esto. La única forma de solucionar lo que tenía era hacer la toma en 2 partes. Es decir, primero exponer una y después otra, pero se iba al cuerno la idea. Entonces estaba como en un callejón así que no podía salir. Y un día viene una amiga, Paloma, una gran amiga, le muestro las fotos y dice, che, qué bueno esto que estás haciendo. ¿Sabes qué me encanta de esta serie? Esa estrellita que tiene en todas las fotos. ¿Cómo la haces? Me dice. No, ¿en serio te gusta? No sé, me parece genial porque hace a la idea, digo, sobre todo si vos le sacás fotos a algo que te parece muy significativo de lo que es el centro, y aparece con la estrellita, es como hasta medio irónica esa estrellita puesta ahí. Digo, me acabas de solucionar un problema genial, porque ahora tengo una justificación conceptual para lo que no podía solucionar. Así que a partir de ahí seguí haciendo fotos muchísimo más tranquilo, y cuando alguien decía, che, qué buena la estrellita, ¿viste? Buenísimo. ¿Sí? No le cuento a nadie, no, es un secreto profesional, ¿sí? Bueno, pero después tiene otra cosa interesante, que yo sabía exactamente dónde iba a aparecer esa estrellita, que era en el centro del centro. Entonces yo sabía que apuntando el estenopo a donde yo quería que apareciera la estrella, aparecía ahí la estrella.
Y eso también es interesante, porque yo podía manejar dónde hacía aparecer ese brillito, ¿sí? Entonces, también una cuestión de cómo un error o una falla que a veces nos puede molestar termina siendo interesante para el objetivo del concepto o de la serie, ¿no? Perdón, ¿quién era el Sí. estructurado? ¿Quién era el estructurado? Yo. Pero la fotografía estenopeica es terapéutica. Así que. Claro, ahora estoy un poco menos estructurado. Bueno, un poco para resumir toda esta idea, si es que puedo, yo siempre digo, y digo, sobre todo los estudiantes que van a hacer un taller de estenopeica o cuando voy a dar una charla, que la fotografía estenopeica es súper útil, más allá de las cosas que uno puede conseguir como obra a partir de la estenopeica, que a mí me parece un campo de trabajo impresionante, es una herramienta útil para el pensamiento, ¿no? Porque nos hace reflexionar, nos hace tener que repensar la fotografía. Obviamente que podemos también armar una cámara con una lata, ir a sacar una foto y que esa experiencia no nos cambie. Pero a algunos nos cambia, y cuando nos cambia para bien en general, porque nos hace ser mucho más reflexivos y pensar más sobre lo que hacemos. Esa reflexión sobre el sistema de la fotografía nos lleva después a ser mejores fotógrafos también cuando tenemos una cámara digital y con lentes, porque conocemos más el fundamento. Y entonces no importa tanto la cámara que tenemos, sino lo que podemos hacer con ella como herramienta. Yo insisto, la estenopeica me parece la mejor herramienta para hacer fotografía porque es en la que nos puede intervenir. Pero todas las herramientas para hacer fotografía tienen sus cosas interesantes para investigar. Siempre que las pensemos reflexivamente, no que las agarremos y las usemos. Estamos en una época, hoy hablaban de la ansiedad, ¿no? de la cuestión de la poca paciencia. Yo creo que es cierto, o sea, hoy todos quieren la cuestión inmediata, y sobre todo los chicos cuando van a hacer fotografía. Pero además de eso, hay una tendencia puesta en el uso de las cosas y no en el conocimiento de las cosas. Entonces la cámara digital cumple muy bien ese objetivo, pero la cámara digital, bien, yo la agarro, disparo, si hay poca luz dispara el flash, si hay poca luz y el flash no alcanza, sube el ISO automáticamente, y todo, lo hace todo, listo, ya está. No tengo ni que pensar, no me importa qué pasa dentro de la cámara, porque la cámara resuelve, detecta la sonrisa, si alguien serio no le saca fotos, así pensamos que todos somos felices. Está genial, ¿sí? Hasta va a dar una visión de la historia positiva, porque todas las fotos van a salir la gente sonriendo. Pero cuando se nos rompe la cámara digital o cuando no la podemos comprar, ¿qué hacemos? En cambio, si nosotros tenemos el saber sobre cómo funciona una cámara fotográfica y la podemos construir, listo, el saber no se puede expropiar, no se puede robar, no se puede perder, no se puede romper. Digo, si sabemos, tenemos algo. Y si lo podemos aplicar encima en una obra fotográfica que nos da satisfacción y si nos interesa para expresar cosas que queremos transmitir, bueno, listo, estamos hechos. Pero si no, digo, es una experiencia que está bueno transitar como camino alternativo, tal vez para después volver al camino de la fotografía con lente, pero con otra visión ya de la fotografía y con otros conocimientos sobre qué pasa dentro de esa cámara y cuáles de las cosas que pasan son realmente fundamentales para que una imagen aparezca y cuáles no. Termino esto con una cosita que le robé a Boy Olmi
el actor argentino que en una época tenía un micro de radio en el programa de Fernando Peña y hacía reflexiones sobre distintas cuestiones. Y dijo una cosa a mí que me quedó muy grabada y que siempre la comento, porque me parece que es muy aplicable a este tema de la fotografía Stenopec. Él hablaba de un momento que había tenido que salir con el auto a hacer un trámite en el centro de la ciudad y que había un embotellamiento y estaba ahí, trabado con el auto. Entonces decía, se preguntaba si le gustaba andar en auto o no. Y se planteaba, bueno, sí, andar en auto en determinadas situaciones es genial. O sea, cuando voy por la ruta, a la noche, no hay muchos autos, veo las estrellas, ando fluidamente a cierta velocidad. O sea, es buenísimo andar en auto en esas situaciones. Y hay otros momentos en que el auto es como una mochila así, pesada, que no me permite disfrutar del resto de las cosas. Y decía, por ejemplo, en la ciudad, me planteaba yo, en las situaciones que por ahí con el auto estoy trabado, si yo me bajo del auto y empiezo a caminar, yo sé que caminando tardo 1 minuto 10 segundos por cuadra. Entonces yo puedo saber exactamente el tiempo que voy a tardar en llegar a un lugar. Lo puedo calcular previamente y puedo llegar en el tiempo estipulado, porque sé a dónde me pueden llevar mis piernas. Y cuando salgo de la ciudad y me voy al campo, a la montaña, mis piernas me pueden llevar aún por caminos que no están hechos, mientras que el auto solo anda por caminos que ya están construidos. Pero esa es una metáfora muy interesante para aplicar a esto de salirse un poco de los caminos construidos, de la cosa que a veces es muy cómoda y que a veces es como una mochila que no me deja pensar más allá, y poder transitar este camino paralelo que, eso, me quedo con las palabras de Boyolmi, me puede llevar a lugares para los que no hay caminos. Y eso me parece que es muy interesante en una herramienta para crear. Yo no tengo nada más que decirles. Si quieren hacerme alguna pregunta, si necesitas algo para garofas. Yo, si tienen alguna pregunta para hacerme, estoy dispuesto acá para contestarles, y si no, le doy el micrófono a Ruth, que hace como 40 minutos que no habla y está sellando el Dios. A mí me da vergüenza hablar ahora. Nadie te creyó. O sea, eso es como cuando yo dije que era estructurado, que nadie me creyó, nadie te cree que te da vergüenza. Ruth, por favor. Gracias a todos. No va a hablar Ruth, pero Ruth tenía que decir que... bueno, listo. Porque se está levantando la gente. Y le tenés que decir que pueden ir a comprar las rifas, eso. Dani, gracias Dani. Igual, no, gracias Dani, porque creo que de tu estructuración hemos aprendido un poco, mucho todos acá, y por tu honestidad también, y por compartir esto ahora con nosotros. Vamos a escuchar a los chicos de Proyectos Raíces ahora, y aunque no creas, sí me pongo nerviosa al hablar, por eso me rasco la cabeza. Ponemos el pen y empezamos en esta. Sí, no, mejor, pero
Ah, perdón, no lo estoy cortando ahí. ¿Ahora siguen las charlas? Vamos al aire. Que esta es mi compu, perdón, no sabía. Supongo, pero es que dijeron usa esta. Bien, joya, perdón. Después, No, igual lo pausé. Cuando vuelven las charlas lo vuelvo a poner. entonces esto, nada, pongo una lista y después vos cuando termine. Ya están por arrancar, no sé. No, pero digo, le pones play cuando termine. Después lo hacemos. No funciona. Hola. Vamos a seguir. Hola. Hola.
Sí. Pero no se me escucha bien. Hola. ¿Bien vos? Hola. Igual esto no funciona ya. ¿Me escuchas? ¡Hola! Vamos a continuar, compañeros, compañeras. Estamos listos para seguir la siguiente charla. Hola. Hola. Vamos a continuar con los... Bueno, vienen proyectos raíces que tienen un montón de cosas que compartir. Está a la venta el libro también allá. Vamos a sortear uno también. Tenemos además rifas para vender porque vamos a sortear una cámara hermosa que la hace Cíclope y nos la sponsorea para el Día Mundial. Un aplauso. Ya dije que tenemos el libro. Ya dije, Alex. También dije que se rifa un libro de Proyectos Raíces y también rifamos una fragata, entonces nada, para seguir compartiendo. Chicos. Bueno, hola, ¿me escucha? Buenas tardes. Nosotros somos Proyectos Raíces. Empezamos con el proyecto en el 2005. La idea de Proyectos Raíces es dar clases de fotografía estenopeica en comunidades aborígenes. Comenzamos en Formosa con la comunidad de San Carlos, Formosa, y después en el año pasado hicimos otro proyecto en la comunidad mapuche de Lago Rosario, en Chubut. Les vamos a proyectar ahora un poco las fotos de los dos libros que salieron con los dos proyectos de Formosa y de Chubut, y después charlamos un poco, alguna pregunta, seguimos.
son algunas de las fotos que tienen los dos libros. La experiencia de Formosa duró más o menos 6 meses, que estuvimos yendo y viniendo a la comunidad. Teníamos una camioneta y lo que nosotros hicimos fue llegar a la comunidad. Ya sabíamos que esa comunidad había trabajado con unos antropólogos y habían hecho un proyecto, un libro de texto del Principito traducido al toba, y o sea que ya sabíamos que había ido gente a trabajar y que tenían como una dinámica de trabajo con otras personas. Entonces llegamos y hablamos con el cacique y les contamos lo que queríamos hacer en la comunidad, cosa que es como muy rara porque uno puede explicar y contar y decir que llega con una lata y querer hacer el proyecto, pero hasta que no se hace, por más que te digan que sí, es un poco difícil. Así que fue como un poco dura la experiencia en ese sentido al principio, el tema de que nos crean, que como dijeron los compañeros antes, ¿no? que de ahí iba a salir una imagen. Y bueno, armamos un laboratorio en el salón comunitario. Convocamos a todos para la reunión primero y después convocamos para que vengan a armar las latas, y ahí están. Y bueno, salió, por suerte, a pesar de algunas frustraciones de algunos, pero las fotos salieron al toque. Y lo difícil también en estos casos es el tema de la lengua, ¿no? Y de la comunicación, porque los tobas hablan muy poco, hablan poco entre ellos, son muy silenciosos, y en ese sentido fue como dar el taller, que salgan las fotos y después empezar a sacar y sacar y sacar y sacar. Así que mientras estábamos en el laboratorio rondaba un silencio absoluto, que estaba buenísimo, como es la fotografía estenopeica, ¿no? Que es tan silenciosa y tan ceremonial que a nosotros es una de las partes que más nos gusta de trabajar también con pueblos originarios, porque tiene eso de ceremonia, de ritual. Ahí estábamos en el laboratorio de San Carlos. Les contaba que la comunidad no tiene luz eléctrica, entonces lo que hacíamos era, por contacto con linterna, hacíamos los positivos y revelábamos con agua de lluvia. Y a pesar de todo lo que uno cuida en su laboratorio con los negativos y con la luz y con el agua y todo, cuando abríamos, cada tanto abríamos las ventanas y veíamos lo que eran los químicos, eran negros, totales. Y las fotos salían increíblemente bien y hermosas. Lo que también hacíamos era por tandas, teníamos un sector de cámaras armadas que sabíamos que funcionaban, otro sector de cámaras que estaban por cargarse y otro sector de cámaras cargadas. Entonces cada uno tenía su cámara, pero había cámaras de más, entonces venían, se ponían en la cola o dejaban las cámaras para revelar y tomaban otra cámara y se la llevaban. Y como era mucho tiempo, agarraban las bicicletas y se iban por los senderos a diferentes casas. El circuito funcionó un montón. Para eso usamos, la verdad que mucho papel en ese proyecto. Me hicieron una cantidad enorme de fotos que lamentablemente no pudimos poner todas en el libro, pero funcionó. Y después lo que nosotros hacemos es trabajar con la comunidad en diferentes temas. Les cuento así de tobas y mapuches. Trabajamos primero lo que sale, lo que va surgiendo de lo que cada uno quiere hacer. Como decía Daniel, el tema del retrato siempre es lo que primero sale, y el autorretrato a full también. Y después empezamos como a trabajar temas que tienen que ver con las artesanías, las leyendas, los oficios,
los árboles, los caminos, las casas. Entonces de ahí va saliendo una narración que no solo tiene que ver con la fotografía de retrato, sino con la fotografía de comunidad. Las fotos nosotros no las trabajamos como de cada autor, sino como comunidad también, porque se va mezclando, ¿no? También el tema de al dejar las latas cada uno se van mezclando las fotos y eso entre ellos como que lo toman bien también. ¿Qué más? Hola. En la comunidad Toba participaron unas 90 personas de todo el proyecto, pero en el libro figuran casi 40 personas, que fueron todas las que cumplieron todas las etapas del proyecto y que terminaron siendo fotógrafos, que saben revelar, copiar, que saben armar los químicos. Y con lo de los mapuches más o menos fueron también unas 114 personas que estuvieron en el proyecto y casi 50, ahí están casi todos los que participaron. Fueron proyectos diferentes, uno funcionó dentro de una escuela, el mapuche, y el otro en un salón comunitario. Bueno, Vero dijo que el de los Tobas en realidad 6 meses no fueron 6 meses de campo, pero estuvimos todo un año en contacto con ellos armando el libro, y el de los mapuches fue casi 8 o 9 meses de trabajo. La idea del proyecto es darle una herramienta a las comunidades para que se puedan expresar, una herramienta de expresión, y después fue una herramienta de trabajo, ya que en ambas comunidades hay fotógrafos que están laburando de eso. Hay uno, por ejemplo, que se ganó un concurso en la comunidad mapuche y que pudo viajar por el interior mostrando su foto y lo que es la fotografía estenopeica. Después, en el proyecto Toba, gracias a las fotos, conseguimos una beca para que un chico de la comunidad se dedique no a la fotografía, pero sí a la pintura. Otro con computación. Bueno, la idea del proyecto Raíces es eso, sobre todo, es que se puedan expresar, que puedan tener un oficio, y también con la venta del libro que tengan una posibilidad de hacer alguna acción social dentro de su propia comunidad. Con la venta de los Tobas, que fueron 1.800 libros más o menos, se logró hacer una sala de primeros auxilios ahí adentro, con un sueldo para 2 asistentes sanitarios, agentes sanitarios. Y ahora con la comunidad mapuche, todo esto no lo decidimos nosotros, se decide luego de conocer a la gente en la comunidad. Los Tobas necesitaban salud, no había hospital, una experiencia de vida de que si no estaba la camioneta un hombre se moría, y las asambleas derivaron en una sala de primeros auxilios. Los mapuches tienen sala de primeros auxilios, lo que no tienen es un museo. Entonces lo que pretendemos hacer con la venta del libro es armar el primer museo fotográfico aborigen, con archivo fotográfico. O sea que vamos a armar 4 paredes, ventana, unas computadoras porque ahí sí hay electricidad, y vamos a conseguir imágenes de diferentes museos, de diferentes archivos de varios lugares, con la temática aborigen. Y ese museo va a funcionar como una puerta más para la fotografía y una herramienta y un puesto de trabajo más para 2 personas dentro de la comunidad. Que venga gente, claro, porque están aislados los mapuches, pero tienen una carretera donde llegan turistas de vez en cuando y van a comprar artesanías o van a visitar un lago. Últimamente no les está yendo muy bien con las artesanías, entonces necesitan otra atracción, y el museo funcionaría perfecto para que lleguen, no sé, desde turistas hasta antropólogos, biólogos, viajeros, gente que esté interesada en la fotografía. Pretendemos hacerlo cuanto antes, o sea que mientras más difusión, mientras más se pueda mover el libro, mejor. ¿Qué más?
bueno, es una experiencia alucinante para ellos y para nosotros. Nosotros aprendimos mucho de la cultura de ambos, compartimos un montón, fue un encuentro así maravilloso y ellos, ahí lo ven, son fotógrafos, hacen unas cosas maravillosas y nada, esperamos que les guste, que se repita. Si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo. ¿Continúa ahora esto? Acabamos de imprimir el segundo libro en octubre del año pasado. Nosotros no continuamos hasta que hacemos la acción, porque es complicado armar una sala de primeros auxilios, es complicado abrir un museo. Una vez que estén las cuatro paredes de la computadora y podamos haber visualizado que va para adelante, sí, tenemos idea de seguir con otras comunidades, nos interesa, pero primero... Pero con ellos, por ejemplo, quedan las latas, quedan las cosas para que si ellos quieren continuar con esto. Sí, y con los tobas también, y de vez en cuando recibimos un mensajito, oiga, ¿qué pasa con el líquido que está color Coca-Cola? Hace poco nos enteramos de que fueron a enseñar ellos fotografía, no sabemos cómo hicieron porque los químicos no nos pidieron y hace 4 años que están con los mismos químicos y siguen revelando y salieron, ellos nos dicen que salen las fotos, nos han pedido, pero esos sabemos que están vencidos ya, pero les salen. Y en la comunidad mapuche lo que ellos tienen es una sala de un vestuario que es cerrada, que no entra nada de luz, y ahí armaron el laboratorio. La verdad es que lo único que conocemos es la escuela y el laboratorio porque estábamos 9 horas ahí adentro y ellos iban y venían con las latas, y las veces que fuimos fue así, como nosotros adentro del laboratorio y ellos con ellos mismos, pero y ellos sacando fotos para todos lados, porque también creo que fue el proyecto de Bolivia que hablaban de la integración. El proyecto también, el nuestro sirvió para eso, ¿no? Como para integrarlos, porque por ahí había viejitos que estaban re lejos y nadie los va a visitar, y con esto iban y venían y charlaban, y los jóvenes también están súper castigados, ¿no? Como a diferencia de los tobas que mantienen la lengua, los mapuches, por lo menos en Chubut, en Neuquén sí, pero en Chubut mantienen mucho menos su lengua, y eso fue porque los castigaron, los mataron, los persiguieron, los maestros les pegaban si hablaban la lengua, entonces los abuelos hablan, pero no la otra generación, y menos los niños. Entonces ahora hay una ¿cómo se llama? Bueno, como que tienen una maestra de lengua mapuche y empiezan como a familiarizarse de nuevo, pero fue muy difícil que quieran hablar de su cultura y quieran sacar fotos sobre su cultura, y fuimos como de a poquito lográndolo y se fueron interesando. Fue fuerte la experiencia con los mapuches, fue fuerte con los tobas, fue otra conexión, fue una conexión silenciosa. Con los mapuches fue diferente, fue otro tipo de conexión. Quedaron sorprendidos de que hayamos vuelto con los libros, porque nos dijeron nos dijeron así en la cara, que no se pensaban que íbamos a volver con el libro, que no creían, y estaban sorprendidos y emocionados de eso. Y después fuimos a recorrer, como fuimos a Trevelin, que queda cerca, y a Esquel, a hacer presentaciones, y fuimos todos con las viejitas y fuimos a presentar el libro, y ellos mismos decían que lo iban a vender en ferias que van de vez en cuando a vender los libros. Así que esto que decía Esteban del museo archivo fue como una charla de ver para qué queríamos hacer un libro, porque por ahí estaba buena la experiencia del taller y nada más,
Y después como que empezamos a hablar de algo que los represente y además de ese algo que los represente, algo que también genere una entrada de trabajo, ¿no? Como están también muy castigados en ese sentido, no tienen mucho trabajo, no tienen mucho que hacer y la gente por ahí llega hasta el pueblo más cercano y no entra a la comunidad. Y ellos tienen una cooperativa de panadería, tienen una cooperativa de artesanías, hacen re buenas artesanías con cuero, hacen con lana, y los hombres se van a trabajar en la esquila o en el monte, en el caso de los tobas, y se quedan las mujeres sin mucho que hacer. Entonces la idea fue como atraer gente primero para poder mostrar lo que estaban haciendo, además de las artesanías, mostrar fotográficamente lo que estaban haciendo, y segundo para que circule, ¿no? Para poder integrarse también. Con ese museo, con una entrada al museo que es 5 pesos, 10 pesos, eso los puede ayudar a seguir sacando fotos estenopeicas o lo que consideren. Porque también lo dijeron en el otro proyecto, está bueno enseñar, dar, compartir, y también está bueno que siga. Entonces nosotros con los tobas nos encontramos en una encrucijada de decir, venimos de afuera, hacemos las fotos, hacemos un libro y después, ¿qué? Nosotros no podemos estar poniendo plata para seguir comprando químicos entonces le encontramos la vuelta de que esto puede llegar a circular. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber? Yo me perdí de qué zona desarrollamos anunciado al principio. ¿En qué zona estuvieron trabajando ustedes? En la comunidad Toba, que se llama Toba San Carlos. No, la Toba es en Formosa, San Carlos, al límite con Chaco, Río Bermejo. Eso en el 2005. Y la comunidad mapuche es cerca de Esquel, a 30 y pico de kilómetros de Esquel, 35. ¿Cerca de Chacabucarruca? No conozco. Cerca de Treve, de Corcovado. Hay una zona que se llama Chacabucarruca, en el centro del triángulo que formarían Bariloche, el Bolsón y Esquel. No, es pasando Esquel. Más al sur. Es sur, límite con Chile. Se va al Corcovado, Chile. Estuve en un camaruco, en Chacabucarruca, y les ofrezco para el museo, para muestra de fotografía, justamente esa imagen de mapuche. 15 años en el hotel. Buenísimo. Queremos hacer un camaruco también. Y ahí hubo un amigo que ya falleció, Lorenzo Kelly y Carlos Perpetuo, iba mucho a las comunidades mapuches y le enseñaban a hacer videos para que ellos muestren su propia vida. Son de Cipolletti, trabajan mucho con el video. En la provincia de Neuquén hay una institución que se llama Artesanías Neuquinas o algo por el estilo, que apoyan a los mapuches para que no se desarraiguen, tengan su trabajo en su especialidad, que usted da la talla, los proveen, y hacen las conexiones para que puedan comercializar sus productos y demás, y así la gente queda arraigada y trabaja en los museos. Artesanías Neuquinas. Formado por ellos Víctor Lombino, profesor de textil. No sé si habrá algo similar en Chubut también, como para que les dé apoyo al trabajo. Las fotos le viene bien, con por éxito. Yo tengo una casita, mucha fotografía, un caso muy raro, ¿no? Y una mujer allá que llevaba una casita. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Cuál fue la reacción de los adultos ante las imágenes, ante la fotografía? Porque ustedes empezaron con los chicos, ¿no? ¿Dejaban sacar fotos? ¿Cuál fue la reacción cuando ellos se veían con este tipo de imágenes?
La reacción fue buena, en todos los casos fue buena. También lo que tiene la fotografía estenopeca es que no es invasiva la cámara, ¿no? No es un aparato que uno por ahí es como lo desconoce. También cuando nosotros trabajamos con latas, latas de leche nido, que es lo que hay en casi todas las comunidades, y cajas también en los TOBAS, pero más trabajamos con latas. Entonces, ellos tienen una paciencia que es impresionante. Se pueden quedar mucho tiempo mirando hacia un lugar y en silencio, y por ahí somos 15 personas alrededor y hay un silencio que es hasta movilizador, ¿no? Siempre hubo así como buena predisposición. Hasta cuando empezaban, que al principio no, y después al final sí. Tenemos una anécdota de José Diarte que está en el libro Toba, que no sé cuánto, 1 minuto y medio fue. 1 minuto y medio en Formosa se estaba haciendo un retrato, un autorretrato era. Muy cerca a la cámara, y en Formosa hay una cantidad de mosquitos impresionantes y todos veíamos cómo a José se le ponían los mosquitos y se quedó 1 minuto y medio, se quedó con los mosquitos ahí que no salieron en la foto y él se quedó estatua. Salió buenísima la foto. Y hay otra anécdota que una persona mayor siempre venía a caballo en el Toba. Y se quedaba pasando muy despacito y desconfiaba de todo y miraba raro y no sé si era raro todo. Pensamos que no le gustaba al hombre la historia esta de que le roban el alma con la fotografía. Y al mes se decidió, bajó del caballo, nos encaró y dijo: yo quiero una foto para mi documento. Y desde que tenía documento no tenía foto. Y nos puso en un aprieto porque no teníamos 4x4. Y a las 2 horas armamos una camarita y le salió perfecta. Y la puso en el documento. ¿Cómo pudieron canalizar el libro? ¿Cómo dice? ¿Cómo pudieron completar el libro? Por un subsidio de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Es un subsidio de España, que pertenece a la Embajada de España. A la Embajada no, una agencia española es. Presentamos un proyecto y nos lo dieron para ser maestros, no para lo que venía después. La idea del libro fue nuestra, con plata nuestra, se había terminado el subsidio. Y la de los mapuches fue todo. Ya pedimos un subsidio para dar clases, para viajar, para todo y para poder imprimir el libro, tapadura. ¿Con esta misma institución española? Con esta misma institución que ya ahora no. Que fue 6 años después, ¿no? Que ya ahora con la crisis no quieren saber ni nada. ¿Esto es maestros? ¿A qué te refieres? No, de enseñar, de dar el taller. Nosotros armamos el proyecto como, bueno, para dar el taller, para comprar los químicos, comprar un generador eléctrico para llevar a Formosa, comprar libros en una biblioteca ambulante, llevamos una tele con una video, con documentales, con dibujitos para los más chicos. Entonces ahí había 100 personas alrededor de una tele, no sé si puse esa foto. Esas como todas las tardes pasábamos en una tele, no teníamos cañón en ese momento y esa fue una manera de encuentro. Nos dimos cuenta de que ver películas integraba. Entonces ahí también en las películas casi siempre eran películas o documentales con alguna temática para elaborarlo al día siguiente o tal vez no. Pero tal vez, nada, los 3 chiflados funcionaba como loco. Y
y la gente bajaba de la montaña 5 kilómetros a las 6 de la tarde, 7, para ver un documental y hablaba con el otro poblador, se transmitían cosas y eso funcionó también, funcionó de unión. Gran novedad, la gran noticia. Claro, y también llevamos una biblioteca ambulante de fotografía y entonces le mostrábamos desde trabajos de diferentes fotógrafos y diferentes temáticas y también les abría a ver que existían otras posibilidades de fotografiar también. Y después el tema de los dibujos fue, como los más chiquitos no, era medio difícil que entren al laboratorio y que estén trabajando con los químicos, no se veía nada con la luz de la linterna, con una bolsa roja. La verdad es que no se veía mucho y entonces decidimos que los más chiquitos no participaran, por lo menos en esa parte. Entonces se quedaban haciendo dibujos y después se coparon los demás a hacer dibujos y la verdad es que estaban buenísimos. Entonces mezclamos un poco de dibujos ahí en los libros, por eso aparecen ahí acompañando las fotos. Y después hacíamos preguntas de qué era la fotografía para ellos, para qué podía servir, qué les parecía el taller y ahí también surgieron algunas cosas que también pusimos en el libro. Y como una cosa también para nosotros fue muy importante la decisión de hacer fotografía estenopeica en comunidades. Una decisión política además, ¿no? De hacer este tipo de fotografía, como no se necesita, también lo dijeron los otros compañeros, ¿no? Es tan simple y a la vez uno puede complejizarlo de tantas maneras, pero tampoco sabíamos mucho. Habíamos hecho un taller con Yuyo Pereira en La Plata y no sabíamos mucho, sin embargo salió, como salen, solo tenés que pincharte el dedo para hacer estenopo y al final salía, el estenopo estaba perfecto, sin ningún cálculo y por ahí para hacer otras cámaras sí, hacemos los cálculos y todo, pero acá hay expertos que saben mucho más que nosotros y fue como esa cosa mágica, ¿no? de la fotografía estenopeica. También volver a las raíces, ¿no? Desde los orígenes de la fotografía. Como dijeron los chicos, no invadir con cámaras electrónicas, ni digitales, porque después no lo podían sostener. Entonces, si no podés sostener algo, ¿para qué? Y todos tienen una lata, todos tienen, no sé, cajas, y eso también era una elección, como dijo, política. Preguntas, porque en 10 minutos nos tenemos que ir nosotros. ¿Tienen ahora continuidad con el apoyo del jurado? No. Ahora es todo... ¿Cierran una puerta? Sí, ahora se aceptan donaciones de ladrillo, cemento, útiles, lo que sea. No hay en el país instituciones que deban apoyarlo y pueden apoyarlo. Y sí, el gobierno, nuestro gobierno debería... No, todavía no. No. Sí. Quería preguntarle si el proyecto Raíces lo forman solamente ustedes dos, si mantienen atrás, surge como proyecto de libro, surge como proyecto de estenopeica, y surge como proyecto de ir a tal comunidad y aprender de ellos y mostrarles un poco de lo que ustedes pueden llegar a hablarles. ¿Cómo surge? Proyecto Raíces surge con la idea de ir a México a hacer comunidades aborígenes, primero. Y después terminamos acá porque estamos acá y porque nos gusta viajar y porque es como también una manera de estar en contacto con otros seres, ¿no? Somos nosotros dos, más nuestros niños que de vez en cuando nos acompañan y ahora estamos como con una cosa que se nos está yendo un poco, ¿no? De las manos, porque es grande y también tenemos que trabajar. Nosotros cada vez que nos vamos, cuando volvemos, es como si estuviésemos metidos en el monte, porque todos se olvidaron de nosotros, nuestros trabajos se cayeron y ya no tenemos más plata. Entonces estamos en ese momento, ¿no? De se acabó la plata del proyecto, ya tenemos el libro, lo estamos vendiendo, vamos a presentaciones o hacemos muestras
Y ahora es como la decisión de, bueno, a ver, hay mucha gente que tiene ganas de trabajar en equipo, podemos armar una ONG, podemos armar una asociación que por ahí salen fondos para seguir. Ahí estamos, como en esa instancia. Lo que sí tenemos claro es que hasta que no se cumpla con lo que prometemos en la comunidad, no se avanza con otra. Y la idea es, los libros son iguales, y la idea es una idea de colección de fotos estenopédicas realizadas por las propias comunidades. ¿En qué año hicieron la muestra en la fotogalería de San Martín? 2006. ¿2006 o 2007? 2006. Porque, bueno, de esa época quería... Ahora en octubre hacemos una súper linda exposición en el Haroldo Conti, en donde la ex ESMA, y que si todo sale bien vamos a traer a integrantes de las dos comunidades para que vengan ellos a contar su experiencia. Gracias. Queremos agradecer a los que organizaron el día, que está buenísimo lo que hacen. Muchas gracias por invitarnos. Somos un montón, ¿no? Nosotros les queremos agradecer a ustedes. Así que gracias. Sí, vamos a agradecer a toda la gente que participó y que nos ayudó a hacer este encuentro. Entre ellos está Daniel Tubío, bueno, los chicos que recién hablaron de Proyecto Raíces, la imagen latente, que es el taller que dieron las chicas de básico de Estenopeica, a donde va la lluvia. Vamos a hacer unas chicas de latente. Ok. A Marina Quiroga. Después en la difusión nos ayudó Fotomundo. Bueno, gracias a Teatro Mandril por el espacio. A María Pérez de Imagen Olvidada, que dio el taller de estereoscópica. A las chicas de Cíclopes Cámaras, que nos donaron una cámara hermosa, que la vamos a sortear. Bueno, las que organizamos, Ruth Guzmán, Natacha Eves y Alejandra María. A Fine Art, al Centro Mayorista y... las chicas de Cíclopes sacan el número, ¿tienen todos sus numeritos a mano? Cíclope no, esa la dejamos al final. ¿Al final? Que todos quieren la cámara. Hagámosla ahora, que todos... Bueno, les damos 2 minutos para comprar los números. Están reclamando. Yo tengo de mi hermano.
Chachi. Chachi. Vamos a sortear primero el libro. Daniel, tu mío. Daniel Tubío, por favor. Daniel. Para que vean las personas. Para que no vean, para que no vean atrás, frente a la cámara, ahí con la chica. Así de acá lo ves. Vamos por la cámara Fragata. José Díaz. José Díaz. La chica de Cíclope, por favor. María Turrado. Se fue. Bueno, no está, pero se la vamos a dar a ella. No era presencial, ya dijimos el nombre. Bueno, borré esa parte. Que se cambie la fragata y ya. Bueno, sale otra fragata. Esta es de María, sorteamos otra fragata. No. No seas mala. No te hizo la vuelta y se fue a dormir la siesta. Vino al taller. No importa, ya se fue. Pero no tiene nombre. No tiene nombre. 104. ¿Alguien tiene 104? Si no lo tienen ahí. No. ¿Seguro? 104. ¿Cómo le puso el nombre? Me dijeron que había que poner el nombre. Bueno, enseñamos una fragata. ¡Bravo! Esperen que no encuentran el número. Así que no encuentra el número, señor cabezudo. Eso es posible.
¿Qué dice ahí? Nada, 32. Ah, 61. ¿Aquí? Bien, bravo. Yo por robar. Bueno. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a todos por haber venido. Hasta el año que viene. La selección de la convocatoria.